Iglesia, que el Señor les bendiga grandemente. Les damos la bienvenida una vez más a este que es el canal de nuestra casa espiritual, la Iglesia de Jesucristo Emmanuel, Dios con nosotros. Les vamos a pedir que abran sus Biblias en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 6, vamos a leer los versos 5 y 6. Le hemos titulado a nuestro devocional, Las buenas intenciones no bastan. Dice el segundo libro de Samuel, en su capítulo 6, versos 5 y 6, dice así: Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterio, panderos, flautas y cimbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca del pacto. Amén. Algo que yo personalmente siempre he tratado de destacar y he querido hacer que los hermanos consideren es el respeto a las autoridades. Especialmente hago énfasis en las autoridades espirituales, nuestros líderes de la iglesia. Aunque también, hermanos, la Biblia nos manda a respetar, por supuesto, a las autoridades seculares. Y sobre todo, hermanos, a respetar la autoridad de Dios. Por eso es muy importante orar y meditar en la palabra de Dios para que podamos entender las cosas que Dios quiere que sepamos y aprendamos. De la mano, por supuesto, del Espíritu Santo podemos tener revelación y el entendimiento que nuestro intelecto carnal muchas veces no puede entender ni discernir. Digo todo esto porque muchos cristianos equivocadamente creen que en la iglesia podemos hacer lo que nosotros queramos ser. Es decir, tomar el ministerio que uno desee sin tomar en cuenta lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es un secreto a voces que en las iglesias, que en las diferentes congregaciones cristianas alrededor del mundo, hay mucha gente ocupando puestos a los que no fueron llamados. Justo aquí es donde toma sentido el pasaje que acabamos de leer. Dice la palabra que Usa, ¿verdad? Usa, que es el personaje principal de este pasaje, uno de los pasajes más extraños que la Biblia nos presenta, un pasaje de esos que cuando tratamos de entenderlos simplemente no podemos, y es frustrante porque no es muy entendible, al menos en el razonamiento carnal. ¿Por qué Dios se aira con un hombre que no hizo aparentemente nada malo? Un hombre que no cometió ningún pecado. Lo único que hizo fue tratar de detener el arca de la alianza para que no se cayera. Fíjese usted que el problema en este pasaje radica en que Usa no era descendiente de las personas elegidas por Dios para tocar los objetos sagrados. Según Números, en su capítulo 1, verso 51, y el capítulo 4 en adelante, nos dice con claridad quiénes eran las personas elegidas por Dios para trabajar o ministrar delante de Él y para trasladar los objetos sagrados de un lado a otro. Lea también Números capítulo 7, versos 6 al 9. Usa, hermanos, no pertenecía a este grupo de elegidos, por eso la ira de Dios se encendió contra él. Por eso el título de este devocional, hermanos, las buenas intenciones no bastan. Es más necesario entender la voluntad y las instrucciones que Dios nos da. Recuerden ustedes que Dios valora tremendamente la obediencia, y lo que hizo Usa, a pesar de que sus intenciones eran buenas, fue un acto de no obediencia a Dios. Porque les vuelvo a repetir, Dios en el libro de los Números, en los pasajes que ya les mencionaba, da claras instrucciones de quiénes son las personas que deben de ministrar delante de Él y que pueden tocar los objetos sagrados, incluyendo el arca del pacto. Usa no pertenecía a ese grupo. Hermanos, tomemos en cuenta a Dios y preguntémosle qué quiere que hagamos para Él, y no andemos ocupando lugares que no nos corresponden, porque por eso hay muchos cristianos por ahí muertos como Usa,
en medio de la frustración y el fracaso por no tener el respaldo de Dios a pesar de tener buenas intenciones. Esa fue, hermanos, la razón por la que Usa cayó muerto en aquel día. Nuestras intenciones podrían ser buenas, pero tenemos que atender primeramente la palabra de Dios, saber qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, saber qué lugar dentro de nuestra congregación Dios quiere que ocupemos, porque regularmente, ¿verdad?, muchos en su ignorancia pasamos por alto la autoridad de Dios y ocupamos los puestos que, perdonen ustedes la expresión, pero ocupamos los puestos que nos da la gana, ¿verdad? Así que no cometamos el error, hermanos, de hacer una actividad para la cual Dios no nos llamó, a pesar de que podamos tener buenas intenciones. Lo importante en todo esto es la unción de Dios y su respaldo, y saber, por supuesto, conocer qué es lo que quiere, cuál es su voluntad para nosotros. Amén. Esperamos que este devocional haya sido entendible y sea de bendición y nos haga meditar en las actitudes que a veces tenemos como cristianos. Les pedimos que compartan este devocional con sus familiares, con sus amigos a través de sus redes sociales y juntos hagamos que las piedras permanezcan calladas. Hermanos, les seguimos invitando a nuestros servicios presenciales. Al final de cada devocional van a encontrar la dirección donde nos ubicamos, donde se ubica la Iglesia Emmanuel. Con mucho gusto les vamos a recibir. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.